Hoy nos toca ver la clase número 15, la Iglesia y el Estado. En realidad, en una clase vamos a meter los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, la misión de la Iglesia en el mundo. Siempre que hablamos de doctrina social de la Iglesia, que incluye toda la doctrina de la Iglesia en temas sociales, políticos, económicos, o sea, todo lo que hace la vida social, nos encontramos que lo primero que hay que hacer es justificarlo. Porque desde que empezó, siempre ha habido quienes negaron la capacidad de la Iglesia que tenga esta función. Pero tengo que decir que la salvación realizada por Cristo, por lo siguiente, la misión de la Iglesia, que es transmitir esa salvación, se dirige al hombre íntegro, al hombre completo. Generalmente el hombre tiene una dimensión individual y social. Entonces, la salvación de Cristo llega a la persona. Yo me confieso a solas, yo comulgo yo solo, pero también llega a mi dimensión social, a mis relaciones sociales, familiares, todas están evidentemente llenas de estar imbuidas por la salvación de Cristo. Y además el hombre se relaciona con el mundo. O sea, evidentemente yo en mis relaciones, yo tengo que trabajar, yo viajo, yo tengo una casa, yo un montón de cosas que tengo relación con el mundo material. Tengo el día de la tierra. Entonces, claro, la salvación tiene que llegar a todo eso. Por eso la Iglesia propone una doctrina social, no se aleja de su misión. O sea, sería una especie de espiritualismo, reducir la Iglesia, la función de la Iglesia a hablar solo temas súper espirituales. No hables de plata, que para la plata tiene una dimensión ética y moral, y una dimensión de caridad y de justicia y de muchísimas cosas. Entonces, no se aleja de su misión, sino que precisamente cumpliendo su misión. O sea, la vida social tiene una dimensión evangélica. La política tiene una dimensión evangélica, la economía, la sociedad, todo. Entonces, por eso la evangelización no sería auténtica si no tuviera en cuenta la relación entre el evangelio y la conducta personal, tanto a nivel personal como a nivel social. Evidentemente, el trabajo, la familia, mis deberes de ciudadano, tienen muchísimo que ver con la marcha de la sociedad, con mi vida cristiana, con lo que Dios me pide, con mi santidad personal. La Iglesia vive en el mundo. No es del mundo, pero vive en el mundo. Incluso debido a que se relaciona con él de modo armonioso, respetando la estructura y finalidad propia de la naturaleza de las distintas organizaciones humanas. Hay que respetarla, para qué es algo, cómo está hecho y qué finalidad tiene. Y aquí aparece el tema de la legítima autonomía de las realidades temporales. ¿Por qué hablamos de palabra legítima? Porque las actividades temporales tienen una autonomía legítima, pero tienen una conexión con la moral. Evidentemente la política, realmente la Iglesia no se ocupa de cosas directamente políticas, pero la política tiene muchísimas dimensiones en las que la Iglesia tiene que opinar, tiene que ocuparse. Digamos, la autonomía a la Iglesia tiene que respetar la legítima autonomía de lo temporal, a no meterse en lo que no le corresponde, y sí meterse en lo que le corresponde. O sea, donde es legítima su intervención, porque es parte de su misión. Por eso la Iglesia tiene el derecho y también el deber de ocuparse de los problemas sociales. Y no puede ser acusada de meterse donde no le corresponde, de ir a algo que está fuera de su ámbito de competencia, muchísimo menos de algo que el Señor no le pide. Desde la Revolución Industrial en adelante, desde que comenzó la doctrina social de la Iglesia, siempre los liberales, o sea, y los masones han querido recluir a la Iglesia a las sacristías. De manera, una expresión para decir, vos sé católico en tu casa. ¿Cuántas veces se le pide a los políticos?
vos tus convicciones dentro de la iglesia. Cuando entras al Congreso, vos ya no sos católico. No te dejes guiar por la religión, te para un cachito. Vos sos, tus convicciones, tu persona es una. Bueno, entonces la iglesia está llamada a mostrar la dimensión evangélica de la vida social, porque los hombres lo necesitan. Porque evidentemente la vida humana, si se deshumaniza, no es humana. La espiritualidad humana, la ética humana, es una dimensión fundamental de la humanidad. Entonces así la iglesia, así surgió la doctrina social de la iglesia, que es una parte de la doctrina moral. O sea, ¿qué es la doctrina social? Es un campo de la doctrina moral católica. Así como está la ética médica, que se ocupa de los problemas éticos de la medicina, o la ética jurídica, que se ocupará de todos los temas éticos del derecho. De la misma manera existe la ética, la doctrina social, que es la doctrina en materias sociales, políticas y económicas. ¿Cuál es la meta? Que los cristianos nos identifiquemos con Cristo. La liberación que Cristo trajo es liberación del pecado. Y así como hay que liberar a las personas del pecado, también hay que liberar las estructuras sociales del pecado. Eso supone, claro, en la búsqueda de un orden social justo. No solo justo, además, en el que reine la caridad. Bueno, entonces, la doctrina social de la Iglesia se suele decir que comienza, por poner una fecha, el 15 de mayo de 1891. ¿Por qué esa fecha? Porque es la fecha en la que León XIII publica la Rerum Novarum. La Rerum Novarum es la primera encíclica social, la que tiene documento magisterial que tiene un contenido estrictamente social, económico. León XIII escribió muchas encíclicas después sobre el tema, sobre temas políticos, sobre todos estos temas. Pero como decíamos en la clase pasada de la historia, a León XIII le correspondió poner los lazos de unión con el nuevo régimen que había surgido en la Revolución Francesa, con la democracia, con la Revolución Industrial, con todo los nuevos, con nuevo orden del mundo. Y en concreto, la Rerum Novarum sobre el tema de la problemática obrera, sobre la explotación obrera que trajo consigo la primera revolución industrial. Entonces, y por eso normalmente la doctrina de la Iglesia está hecha en encíclicas, fundamentalmente. Si uno dice cuáles son los documentos del magisterio social, León XIII, Rerum Novarum. Pío XI, 40 años. Fíjense que todas coinciden en aniversarios de la Rerum Novarum. 40 años son 40 años de la Rerum Novarum. Fíjense, ¿qué año? 31. ¿Qué había pasado el año anterior? La crisis del 30. O sea, la Iglesia, hay una crisis social, política, económica, y sale un documento social. Pío XI, Rerum Novarum. Pío XII no tiene encíclicas, pero tiene muchos documentos sociales, muchos discursos, radiomensajes. Como le tocó la Guerra Mundial, le gustaba, había más por radio, daba como audiencias por radio, radiomensajes de Pío XII célebres y conocidos. Después de Pío XII, Juan XXIII. Juan XXIII tiene dos grandes encíclicas sociales, una fundamental política, Pacem in Terris, que es sobre todo el tema de derechos humanos, y la otra, la Mater Magistra, que es con motivo de los 70 años de la Rerum Novarum. Pablo VI, fundamentalmente dos grandes encíclicas sociales. La primera, Octogésima Adveniens, con motivo de los 80 años de la Rerum Novarum, en el año 71, y después la Populorum Progressio, que es anterior, que es el 67, que es el gran documento de Pablo VI que cambia hasta la relación social se ocupó mucho, pero va a ocuparse de los problemas concretos. Entonces, la cuestión obrera fue lo que mandó a la cuestión social hasta mediados del siglo XX. Después aparece la socialización, ya lo que hoy sería la globalización, de la que ya habla
Juan 23. Y Pablo VI habla del desarrollo de los pueblos. O sea, la cuestión social no solamente a nivel interno de los países, sino a nivel mundial. O sea, los países no tienen que ocuparse del desarrollo de los demás países. Bueno, Juan Pablo II tiene 3 encíclicas sociales. Labores Exercens, como en el 81 con los 90 años de Renovado. La Solicitud Rei Sociali sobre la solidaridad, en el aniversario de la Populorum Progreso de Pablo VI. Y la Centésimos Annus, en el año 91, con motivo de los 100 años de la Renovado. Como dice, 91. ¿Qué pasó en 89? Cae el muro de Berlín. La llegada del Papa, pues eso, el nuevo orden que surgía después de la caída del comunismo. Benedicto XVI tiene una, Caritas Veritatis, y el Papa Francisco, la que es la encíclica sobre la ecología, que es una encíclica social. Entonces, esos son los grandes documentos. Y hay un organismo, la Santa Sede, que se dedica a este tema, que es la Comisión Justicia y Paz, que ha hecho un compendio de doctrina social. Es un tocho, un libro así, está en internet, en el cual uno encuentra seleccionado con un vademecum, donde están citas de los documentos papales por temas: sindicatos, trabajo, salario, solidaridad, lo que uno quiera, está todo. Es una obra de arte. Bueno, un trabajo, la verdad que muy, muy impresionante. Entonces, ¿a qué va la doctrina social? A formar la conciencia. La doctrina social, ¿a qué va? A que los católicos, en su vida social, profesional, laboral, política, económica, sean coherentes. Actúen según el mensaje de Cristo. Entonces, no empeñan la autonomía de lo temporal, sino que esa autonomía la ilumina con la luz del Evangelio. Entonces, eso sí, no corresponde a la jerarquía la función de organizar la sociedad. La Iglesia nunca va a proponer un sistema político concreto, unas leyes económicas concretas, porque la organización concreta de la sociedad corresponde a los ciudadanos, a los laicos, en su libertad total. La Iglesia los iluminará, ahora veremos de qué manera, pero no le compete lo concreto. A veces la gente le pide a los obispos, no, hay cosas más concretas para votar. La gente que se enojaba el año pasado, porque los obispos no decían nada más concreto. ¿Por qué no lo decían? Lo decían para respetar la autonomía de lo temporal y la libertad que los fieles tenían en eso. Ya León XIII, el padre, por decirlo de alguna manera, de la doctrina social, en una ocasión le pidieron que le diera un poco de bombo a un libro sobre doctrina social que había sacado un cristiano social de aquella época. El Papa hizo un eligio genérico, sin mucho más. Y este hombre, que era conocido del secretario del Papa, le hizo conocer al Papa que él esperaba más, una aprobación más explícita. La respuesta de León XIII fue que él no podía coartar la libertad de los fieles en los campos que Dios había dejado libres. O sea que ya las cosas concretas, él no podía aprobar concretamente la doctrina de este hombre en lo concreto. Bueno, pero la Iglesia por eso acepta cualquier sistema social que respete la dignidad de la persona humana. Punto. Y los fieles deben acoger el magisterio social con adhesión de inteligencia, de voluntad de obra. O sea, no es una opinión. No hay que distinguir muy bien la doctrina social distintos ámbitos. Por eso venimos aquí a dar 3 ámbitos fundamentales en la doctrina social. La doctrina social tiene 3 niveles muy distintos que no existen en otros campos de la doctrina. Un nivel de principios fundamentales. Los fundamentales son principios que no cambian. O sea, principios que son inmutables. El principio de la dignidad de la persona humana. El principio de subsidiariedad. O sea, que las sociedades
que el Estado debe, a las sociedades intermedias, tienen prioridad para hacer las cosas y no deben ser sojuzgadas por sus sociedades superiores. El principio de solidaridad. Una serie de principios, hay unos cuantos principios. Son principios esenciales, son generales, son principios, que son inmutables y que uno tiene que bajar la cabeza. O sea, eso no es opinable. Son principios fundamentales. Un segundo nivel, que ya concreta un poco más, son juicios sobre estructuras sociales, políticas, económicas, sobre sistemas. Entonces, juicios que valen para el sistema concreto sobre el que se hizo. ¿Por qué? Porque hay muchos matices. Entonces, por ejemplo, la Iglesia en el siglo XX condenó el comunismo repetidas veces. ¿Por qué? Porque el comunismo también iba cambiando. Entonces, cada juicio tiene que ir sobre una cosa concreta. No se puede generalizar. La Iglesia dijo algo sobre eso concreto, punto. Por ejemplo, uno dice sobre temas políticos, o sea, con el tema del nazismo, Pío XI, juicios bien concretos. Hablemos de juicios, sobre situaciones concretas. Incluso juicios morales. En una ocasión, después de la Segunda Guerra Mundial, pasó que en Italia estaba en unas elecciones, estuvo a punto de ganar el comunismo en las elecciones. Y el Papa Pío XII declaró que no votar en esas elecciones era pecado mortal. Es un juicio de una decisión moral bien concreta de una situación. O sea, una situación en la cual un cristiano que por pereza, por dejadez, por desinterés, no fuera a votar, por culpa de su no voto, el comunismo llegaría a Italia. Entonces, viene el Papa, lo que hace es dar un juicio. Dice, ojo, que esa omisión es un pecado grave. Por los graves males que lleva consigo esa acción, esa omisión. O sea, es un juicio moral sobre una acción concreta. Por eso es el segundo nivel, que es distinto del anterior. Los juicios, evidentemente, valen solo para la situación concreta en la que se hacen. Y un tercer nivel, que son de orientaciones para la acción. Sí. Una acción más concreta por orientaciones. Por ejemplo, los papas, ya hace varios papas, no sé, incluso de Pablo VI, todos los papas han dicho que sería bueno una autoridad mundial de algún tipo. Pues eso es una orientación para la acción. Es una sugerencia. Entonces, que uno la tiene que tomar en cuenta, pero que no tiene ni la fuerza de los principios fundamentales, que eso uno no los puede discutir, de los juicios sobre estructuras, que son como son, de las orientaciones que uno le puede parecer más o menos conveniente y aplicarla más o menos. O sea, los obispos y la relación entonces da orientaciones, pero son orientaciones para la acción. Lo que no podemos hacer es mezclar niveles. O sea, cuando la Iglesia, por ejemplo, ya desde los últimos, desde Pablo VI, habla que muchas veces el tema de condonar la deuda, de perdonar deuda de países con mucha deuda, ¿para qué? Para facilitar el desarrollo, porque esa deuda que tienen son una traba para su crecimiento muchas veces, o son orientaciones para la acción. O sea, no es lo mismo esa orientación que un principio fundamental o que un juicio concreto sobre la estructura. Pues decía que estos tres niveles hay que distinguir, porque si no, uno de un documento, uno puede poner todo al mismo nivel, porque no tiene el mismo nivel. Bueno, entonces, relación Iglesia-Estado. Entonces, Iglesia y Estado ponen el pañuelo violeta, asuntos separados. Es verdad en parte. Religión y política son ámbitos distintos, aunque no separados. Hay que distinguirlos y no mezclarlos, pero tampoco separarlos. ¿Por qué? Porque el hombre, el ciudadano, es religioso y ciudadano es la misma persona. O sea, hay una unidad de sujeto. El creyente es creyente y ciudadano. No son dos personas dividibles. La persona tiene que distinguir
cuál es su ámbito religioso y cuál es su ámbito humano, civil, político. Pero no puede partir la persona en dos, porque es la misma persona, que debe cumplir sus deberes religiosos y sus deberes sociales, económicos y políticos. Entonces, los fieles tienen derechos y deberes en la Iglesia y deberes y derechos como ciudadanos, como miembros de la sociedad humana. Y deberían conciliarlos entre sí. O sea, en principio no tendría que haber conflicto. Entre ser un buen cristiano y un buen ciudadano no tiene por qué. Es más, será un buen cristiano si es buen ciudadano y será buen ciudadano si es buen cristiano. Entonces, y no, sí, evidentemente, en los asuntos temporales, si quiere ser coherente consigo mismo, deberá guiarse por su conciencia cristiana. O sea, ¿qué? ¿Por qué? Porque el orden temporal no está al margen de Dios. A Dios tiene mucho que ver con la vida de todos los días, Dios tiene mucho que ver con la vida social, con la vida política, con la vida económica. Entonces, por eso en esto Jesucristo fue revolucionario. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ámbitos claramente separados, distintivos. Es notable cómo en las cartas de los apóstoles enseñan a los primeros cristianos a respetar y obedecer a la autoridad política. Lo cual es paradójico, porque es una autoridad política que los perseguía. Los primeros apologetas cristianos que defienden el cristianismo delante de los emperadores, una de las cosas que le dicen a los emperadores es decir, que tus mejores ciudadanos, los más obedientes son los cristianos, no los persigas, no seas loco. Bueno, entonces, la relación Iglesia-Estado supone una distinción sin separación, porque el ámbito temporal está relacionado con Dios y con la ética. Y además, una unión sin confusión. O sea, no confundir. Evidentemente, por ejemplo, la Iglesia ahora tiene que obedecer la cuarentena, sí. La Iglesia está preocupada por cómo empezar a volver al culto también. Y por eso los obispos se reunieron ayer con el secretario de culto para ver cómo podían volver las misas. Evidentemente, hay una distinción, ámbito de la Iglesia y el ámbito del Estado. Y no están separados porque tienen una relación. A la Iglesia no es súbdita del Estado en el sentido de que no depende del Estado, depende del Papa. Pero obviamente debe ser, como ciudadanos debemos obedecer a las autoridades civiles. Tenemos que conveniar, congeniar, consensuar las dimensiones sociales de la vida religiosa. Porque aquí el culto cristiano tiene una dimensión política, de sanidad pública. Entonces hay que armonizar las dos. Y no puede decir la Iglesia, yo hago lo que quiero y rindo culto a Dios y hago misas, ni el Estado se lo puede prohibirle el culto. Estoy atentando a la libertad religiosa. O sea, ahí está el tema de, son ámbitos por eso, distinción sin separación, unión sin confusión. Bueno, entonces la relación fructuosa y correcta tendrá tres principios. Pero esto cuando dentro de 8 minutos se acaba, se corta, como se corta, hacemos como siempre, que seguimos en lugar. Entonces, primero, los tres principios fundamentales de la relación de la Iglesia y del Estado. El primero es que hay que aceptar la existencia de un ámbito ético que precede e informa la política. Es decir, hay valores, la política tiene que estar informada por valores morales. Sin valores morales, la democracia se muere, la política se corrompe. O sea, primer ámbito, o sea, que la ética es anterior al Estado. Y el Estado debe promover la ética. Después lo vamos a ver con más calma. El segundo principio es que la Iglesia y el Estado se distinguen por la naturaleza y por su fin. Hay que distinguir religión y política, Estado e Iglesia. Hay que distinguirlo. Tercero, y hay que favorecer la colaboración entre los dos ámbitos. Eso, como decíamos antes, son distintos, pero no están separados. Y deben colaborar cada uno a su modo. Entonces, primero de estos tres principios dijimos, los valores morales deben informar la política. O sea, el Estado tiene obligación de buscar y promover el bien común. Es la función de ser del Estado.
El Estado no es un Estado paternalista, sería de locos. El Estado es un ámbito que tiene la sociedad para organizarse, para promover y garantizar el bien común de los ciudadanos. Y por eso regula la vida social. ¿Para qué? Por el fin del bien común. Entonces, y obviamente el bien común incluye los bienes morales. No sé si sale después, si no. Pero, por ejemplo, lo que hace el Estado ahora, el otro día, de promover la lujuria, es patético y es contrario a los fines del Estado. El Estado tiene que promover el bien común. La promiscuidad, o sea, que el Estado promueva el sexo virtual, que la promiscuidad de la gente es contrario al mismo fin del Estado. No es una cuestión religiosa, no, es una cuestión moral del Estado, porque la ética y el Estado tiene que estar gobernado por la ética. Y eso no es una cuestión religiosa, es una cuestión de ética natural. Entonces dijimos que primero que la ética debe gobernar las cosas del Estado. Natural. Segunda cosa, dijimos separación. ¿No? Entonces, la Iglesia, Jesucristo envió a los discípulos a evangelizar a todo el mundo. Y entonces la Iglesia, cumpliendo esa misión, no solo cumple la misión espiritual de llevar la salvación eterna, sino que además contribuye a la recta ordenación de las cosas temporales. Evidentemente, la acción de la Iglesia produce unos beneficios humanos temporales increíbles. Uno mira la historia de la humanidad. ¿Quién inventó los hospitales? La Iglesia. ¿Por qué el signo de un hospital es una cruz? ¿Nunca te lo ha planteado? Se llama Cruz Roja, la Institución Mundial de Salud. ¿Y por qué la Cruz Roja? Porque es un invento cristiano. ¿Quién inventó las universidades? La Iglesia. Al siglo XII. Italia, Francia. Bueno, las primeras universidades, Bolonia. Y así podemos hablar de quién conservó la cultura. Hacemos la clase de historia, los monjes, con la escritura transmitiendo la cultura clásica. La educación. Yo he vivido en Uganda. En casi todas las escuelas del país han sido misioneras, católicas o protestantes. Por eso, la misma actividad de la Iglesia contribuye a la recta de relaciones temporales y a que además garantiza que el hombre busque su fin último y no se desvíe. Y los medios que usa la Iglesia, evidentemente, son la predicación del Evangelio, los sacramentos y la oración. Pero también usan medios materiales, adecuados a su naturaleza humana. La Iglesia necesita tener iglesias, edificios, obviamente. Necesita tener electricidad, y agua corriente, y gas, y todo lo que quieras. Necesita medios de comunicación, necesita lo que quiera. Todo lo que usa colegios, hasta todas las cosas materiales que son instrumentos para llevar a cabo su misión de proclamar el Evangelio, porque realiza la misión con hombres y para hombres. La Iglesia además necesita independencia para realizar su misión. Los estados siempre han querido manipular a la Iglesia. Es notable como los políticos muchas veces quieren usar a la Iglesia, el Papa, y a veces son los hipócritas, porque usan les conviene y lo citan. Después, en otras cosas, hacen totalmente lo contrario. Es una hipocresía notable. Entonces, pero no necesita tener predominio de carácter político o económico. O sea, la independencia es una independencia de una libertad que necesita. Bueno, el Estado es una institución que deriva de la naturaleza social del hombre. El hombre es sociable, por tanto el Estado es una estructura natural. Su finalidad es el bien común de la sociedad civil. Ahora bien, el bien común que no es solo material, el bien común también es espiritual. Pues los miembros de la sociedad tienen cuerpo y alma.
sea, obviamente, parte del bien común es la salud de la familia. Porque una sociedad es reflejo de lo que son las familias. Por eso, el Estado, con el Estado, con las leyes de matrimonio, lo vamos a ver después, con las leyes de matrimonio, por ejemplo, y con leyes de económica, tiene que favorecer y fortalecer la familia. ¿Pero por qué? No por cuestión religiosa, no. Porque parte importantísima del bien común está ahí, se realiza ahí. Por eso hay muchas dimensiones éticas y espirituales que no son cuestiones religiosas, son cuestiones que entran dentro del bien común. Entonces, y dentro del progreso social requiere, evidentemente, bienes espirituales, porque la paz es parte del bien común, es esencial. Paz. Donde hay paz hay crecimiento y desarrollo. La sociedad necesita paz, orden, justicia, libertad, seguridad, etc. Un montón de valores que son espirituales y son los que garantizan después todo lo demás. Con estos bienes solo se pueden alcanzar mediante ejercicio de virtudes sociales, que el Estado debe promover y tutelar. La moralidad pública, por ejemplo. Uno puede decir, la promiscuidad atenta contra contra la salud pública. Es obvio. Cantidad de enfermedades de transmisión sexual que han vuelto a aparecer y que habían desaparecido, precisamente por la promiscuidad. Por eso el Estado, cuando atenta contra la moralidad pública, es que atenta contra sí mismo, contra la sociedad. Y la diversidad entre ambos ámbitos supone que el Estado no goza de sacralidad y debe gobernar las conciencias. El Estado debe dejar libertad a los ciudadanos. Entonces no es un Estado sagrado que tiene que gobernar la Iglesia, que tiene que influir sobre la Iglesia. Entonces dijimos, estamos con el tema de la relación Iglesia-Estado, de cada uno tiene sus fines y su naturaleza, que cada uno tiene ámbitos distintos que no hay que mezclar. Entonces, esa diversidad del Estado no debe, no hay que sacralizar el Estado, que es la típica tentación. Los emperadores romanos se querían ser adorados como dioses. Es una tentación siempre el Estado que la Iglesia sea instrumento de la religión del Estado. Y querer gobernar las conciencias. Que es de las cosas, digo, hay una gran guerra en el mundo contra la objeción de conciencia. Se quiere obligar a los médicos a matar gente, a los jueces a dictaminar cosas contra su conciencia. Claro, es un Estado que se vuelve contra sí mismo, se vuelve contra la dignidad humana y contra los derechos básicos de la persona. Entonces, y la Iglesia no posee un poder político coercitivo, ni quiere tenerlo. O sea, quien pertenece a la Iglesia pertenece de manera voluntaria. Su potestad es espiritual. Evidentemente la Iglesia nunca ha metido en la cárcel a nadie por ir a misa el domingo. Bueno, entonces, el Estado y la Iglesia se ajustan a sus funciones. Hay dos derechos fundamentales. El primero es el derecho de libertad religiosa, que es el derecho a la inmunidad de coacción por parte del Estado en materia religiosa. ¿Cuál es el Estado? ¿En qué consiste el derecho a la libertad religiosa, que es el derecho más básico de la sociedad? Que es la libertad de conciencia, que el Estado no me coaccione en materia religiosa. Fundamental. Y el derecho a la libertad de actuación de los católicos respecto a la jerarquía. Así como los ciudadanos tienen derecho a que el Estado no los coaccione en materia religiosa, los fieles tienen derecho a actuar como quieren en materia penal. Este es uno de los temas que San José María tenía más grabado en el corazón. Por ejemplo, la cantidad de problemas que tuvo en España, en la España de la posguerra. Claro, la guerra civil española tuvo una dimensión religiosa. Porque fue una persecución religiosa terrible. Pues acababa la guerra, muchos vieron que había ganado el lado religioso, el lado católico.
Entonces, un poco se sentían como obligados a formar parte del gobierno, a apoyar al gobierno. De manera decían, no, libertad en lo opinable. Que cada uno en lo político haga y piense lo que quiera. Esas son las cosas que están más a fuego grabadas en el Opus Dei. Jamás en la obra nadie tolerará que nadie le diga una indicación política. Ni económica, ni profesional. Porque es ámbito de legítima autonomía y nos hacemos santos precisamente porque somos libres y actuamos como queremos en lo temporal. Obviamente respetamos las leyes morales, etc. Pero en la legítima autonomía temporal tenemos absoluta libertad. Y la defendemos y la defenderemos siempre. Bueno, entonces, la iglesia sí promueve respeto, la libertad y la responsabilidad de los ciudadanos. Pues vamos a ir rápido porque hay, ¿no? Como decía, no se puede dar toda la doctrina social en una clase y la idea es dar un pantallazo, para ver las cosas fundamentales, ya para que cada uno profundice de acuerdo a su profesión. Los abogados tienen que saber lo de ética jurídica y ética económica, ética social, los economistas, los administradores de empresas, los comerciantes, o sea, claramente yo creo que cada uno en su ámbito propio es parte de la responsabilidad personal, cómo me formo en temas de doctrina social en mi ámbito profesional. Bueno, dijimos que tres principios. Que la dimensión ética es previa al Estado, que la Iglesia y el Estado tienen fines distintos y naturalezas distintas, pero que no se pueden, que tienen que estar distinguidos pero no separados totalmente, y que hay una colaboración. O sea, la distinción de Iglesia y Estado, o sea, cuando se habla en Argentina que la separación de Iglesia y Estado, la Iglesia lo quiere. O sea, es bueno la separación de Iglesia y Estado. Ahora, una separación que no quiere decir independencia, que el Estado sea independiente de normas morales. No, papito, eso no tiene nada que ver. Quiere decir que la institución de la Iglesia y la institución del Estado son instituciones distintas y claramente distinguibles. Entonces, separación de Iglesia y Estado no quiere decir que la Iglesia se tenga que reservar un ámbito privado. La Iglesia tiene ámbito público. De hecho, la Iglesia tiene personalidad jurídica, la Santa Sede tiene embajadores en Argentina, que Argentina tiene embajadores en la Santa Sede, o sea, tiene una dimensión, no es privado y espiritual y para ámbito. La Iglesia no puede ni quiere sustituir al Estado, pues tampoco debe quedarse al margen de la lucha por la justicia, pues es parte de su misión. Ya tiene el deber y el derecho de enseñar su doctrina sobre la sociedad. Pero cuando la Iglesia habla del tema del aborto, está defendiendo derechos humanos, no es un tema religioso. Siempre que la Iglesia habla en temas, jamás la Iglesia defenderá temas religiosos, sino que lo que defenderá son temas humanos, que es parte de su misión. O sea, enseñar su doctrina social, su misión de que exigirá la libertad para realizar su misión y dar su juicio moral, que no solo es un derecho, sino es un deber, que tiene obligación de hacer. Incluso en materias que tienen que ver con lo político cuando se refiere a derechos fundamentales de la persona. Evidentemente, el tema del derecho a la vida. ¿La Iglesia por qué habla? ¿Un tema religioso? No. Porque es un tema humano, porque es un homicidio, porque es un crimen. Le tiene que defender a los más débiles, Y los más débiles son los no nacidos. La Iglesia debe señalar cuando una ley es injusta, por contra la legislación, como la ley de divorcio, la ley de matrimonio argentina, es de terror. Difícilmente puede ser más antinatural la ley de matrimonio en Argentina. O determinadas costumbres son inmorales, porque estén permitidos por el Poder Civil. La Iglesia tiene que hablar, es que la fecundación in vitro no es lícita moralmente, y muchas otras que el Estado puede, hablemos del protocolo del aborto. O que los católicos no den su apoyo a personas o partidos que propongan objetivos contrarios a la ley de Dios y la dignidad de la persona humana. Obviamente. Bueno, entonces, tanto la Iglesia como la Iglesia tiene que estar al servicio del hombre total. Por eso, hay ámbitos donde cooperación mutua. Y hay que regular
esa mutua incumbencia, pues hay lugares comunes. O sea, la Iglesia tiene como misión la familia, el Estado tiene que velar por la familia. La educación, lo mismo. Las cuestiones sociales, lo mismo. O sea, hay ámbitos en los que los dos se tienen que ocupar para hacer a su misión. Entonces, ahí tiene que haber acuerdos y formas de regular esa mutua tarea en el mismo campo. Evidentemente, si la política ignorara a la Iglesia, se pone en contradicción consigo mismo. Pues estaría obstaculizando deberes y deberes de una parte de los ciudadanos. Después, un derecho de elegir una libertad religiosa. Bueno, entonces, el derecho a la libertad social y religiosa es fuente y síntesis de todos los derechos del hombre. Si falta libertad religiosa, no hay ningún derecho. Porque la conciencia es el primer derecho que tengo y que nadie me puede quitar. Después hay que entender de qué se trata, porque no es un derecho, el derecho a la libertad religiosa no es el derecho a decir y a pensar lo que quiero, no. Es un derecho pasivo, a no ser coaccionado por el Estado en materia religiosa. Bueno, entonces, sigamos, entonces, ¿qué pasa? Además, estas relaciones Iglesia-Estado normalmente se establecen, se regulan por los concordatos. ¿Qué es un concordato? Un concordato es un pacto de la Iglesia y el Estado con un país, el concordato de la Iglesia, la Santa Sede, con Argentina, con Uruguay, con Brasil, en el cual se regulan los intereses comunes. Entonces, se firma la Santa Sede con los países, se regula el nombramiento de obispos y muchísimas otras cosas. Cuestiones mixtas, esto que llamamos mutua cooperación, son las llamadas cuestiones mixtas, que se refiere fundamentalmente a educación, matrimonio, comunicación social y asistencia a necesitados. Entonces, evidentemente en estas materias hace falta colaboración para que cada uno cumpla su misión en ese campo. Pues a la Iglesia le compete regular el matrimonio de los católicos. El matrimonio de los católicos es un sacramento, lo regula la Iglesia. ¿Quién pone las condiciones para casarse? La Iglesia. ¿Quién lo establece? La Iglesia. ¿Quién lo registra? La Iglesia. Entonces, evidentemente, la Iglesia es la que pone las normas para la administración del sacramento del matrimonio. Ahora, el Estado regula los efectos civiles del matrimonio. Tema de bienes, y muchas veces, todo el tema, los temas civiles que lleva consigo la familia. Evidentemente, la Iglesia no regula cómo es la cuestión de bienes gananciales, de herencia y de muchísimas cosas civiles, que eso es cuestión de materia del Estado. Entonces, el Estado debe reconocer a los católicos el derecho a contraer matrimonio canónico. Porque para el católico, matrimonio solo es el eclesiástico. El matrimonio civil para un católico no es verdadero matrimonio. Es inválido. Por poner un ejemplo, la mujer del rey de España, de Felipe, esta mujer, ¿por qué se pudo casar con Felipe Leticia si ella es divorciada? Porque ella estaba casada civilmente con el tipo que estaba casada antes. Y por lo tanto nunca estuvo casada. Porque no estuvo casada por la Iglesia, porque para un bautizado, eso lo veremos hablar del matrimonio, solo es matrimonio el matrimonio. No son matrimonios. Educación de los hijos. Evidentemente, la educación de los hijos le corresponde a los padres por derecho natural. Los padres tienen el derecho de dar a sus hijos la educación que ellos quieren. Entonces claramente aquí hay un tema que los estados tienen derecho a elegir escuela, catequesis, etc. Entonces, aquí aparece el principio de subsidiariedad que veíamos antes de los principios fundamentales, que el Estado se ocupa de la educación subsidiariamente. La educación le corresponde a los padres y a quien quiera darla. El Estado debe velar para que todo el mundo lo alcance. Pues cuando no llegan los particulares debe ocuparse. Pero la libertad de educar no es algo que el Estado te da, te cede, te deja un permiso. No, no.
es un derecho propio de los ciudadanos. Entonces, evidentemente el derecho a este incluye el derecho a promover y dirigir escuelas. No solo la iglesia en cuanto tal, sino los ciudadanos particulares, los laicos. De hecho, todos los colegios de abdes, por ejemplo, son colegios que no son colegios católicos, porque no son de la iglesia. Son de una asociación civil que se llama abdes y que tiene como 20 colegios en el país, que a qué se dedica, que sí, bien, está formación cristiana, pero no son oficialmente católicos porque no pertenecen a la iglesia. Pertenecen a los padres de familia que formaron esa asociación, que es la dueña de los colegios, una asociación civil. Evidentemente, el Estado tiene derecho a que el Estado los reconozca y las subvencione. Porque, ojo, en Argentina, muchas veces un papá que manda al colegio privado a un hijo, paga 2 veces la educación. Porque con sus impuestos paga la educación. El Estado no le da un peso de esa plata que él paga para su educación. Está haciendo esta fase una injusticia, que el Estado no subsidie la educación. Porque el Estado recibe plata de los ciudadanos para la educación, pues debería devolverla a aquellos que eligen la educación privada. Si no toda, pero sí una buena parte. Porque es injusto que tengan que pagar la educación 2 veces. Bueno, entonces, y después también el Estado tiene derecho que los hijos, que los padres tienen derecho a que los hijos reciban enseñanza de acuerdo a sus convicciones religiosas. Y eso no solo en la educación privada, en el Estado. O sea, hay por ejemplo, Salta tuvo una guerra con el tema de educación católica en los colegios públicos. Y los colegios públicos deben dar educación católica. Pero no solo católica, viene con libertad. Tiene que haber una materia que los padres elijan, lo que quiera recibir el hijo. Y de eso así pasa en España, donde la inmensa mayoría elige la religión católica para que eduquen a sus hijos. Pero no es una concesión del Estado, es un derecho natural. Lo veremos, al final hablaremos de la diferencia entre laicismo y laicidad. Bueno, al Estado le compete, evidentemente, dictar normas relativas a la enseñanza, para el bien común, o sea, los grados, qué conocimientos, lo que quieran, los conocimientos mínimos de qué títulos tienen que tener los que enseñan, o sea, toda la parte civil, toda la parte en vista del bien común la regula el Estado. Pero sería una tiranía si el Estado quisiera tener el monopolio de la enseñanza. Casi todos los países, muchas veces, el Estado quiere monopolizar la educación para ideologizar a la gente. Hablemos de nuestro país, ahora toda la batalla de la educación sexual en los colegios. Que los padres tienen derecho a que los hijos no sean enseñados contra sus convicciones. Es un derecho. A la se le conviene determinar lo que se refiere a la enseñanza de la Iglesia Católica, porque más contenidos. Y evidentemente el aspecto de magisterio que le conviene garantizar, claro, la propia identidad de la doctrina. Por eso en los colegios católicos, los profesores católicos no tienen que nombrar la Iglesia. Pues nadie puede elegirse maestro católico si no está aprobado por la autoridad eclesiástica. Pues los profesores de doctrina católica, de catequesis, en los colegios, todos los colegios, pasa que aquí en Córdoba, en Buenos Aires lo mismo, los colegios públicos no lo hay. Los colegios privados, aunque no sean de la iglesia, no sean oficialmente católicos, necesitan ser aprobados por la autoridad eclesiástica. De hecho, en los colegios de abdes, quien nombra a los profesores de religión es la prelatura de Opus Dei, que también nombra los capellanes. Bueno, la iglesia tiene derecho a tener sus propios centros de enseñanza, nosotros lo seguimos porque no sería, y dijimos, matrimonio, educación, iniciativa social, la iglesia tiene derecho a hospitales, medios de comunicación, orfanatos, centros de acogida, asilos, y a que todo eso reciba del Estado todas las excepciones fiscales, etcétera, que le correspondan. La posibilidad de recaudar donativos. O sea, hay un tema en Argentina, hay un tema que el Estado dificulta las donaciones. En Estados Unidos y en muchos otros lados, el Estado promueve las donaciones, porque es un bien que la gente done para entidades de bien público.
y las entidades intermedias, los clubes de barrio, los clubes deportivos, los centros de lo que quiera, o sea, para fomentar el mate, lo que quiera, es una cosa de derecho natural del Estado y uno sería bueno que lo fomente. Si un tipo quiere donar para el mate o para lo que quiera, es bueno que el Estado promueva esas donaciones para cosas de bien público. Porque el Estado, al contrario, aquí no favorece lo más mínimo. Bueno. Pero la Santa Sede obviamente tiene relaciones diplomáticas con casi todos los países del mundo, y esto es algo que es asombroso. No solo con países católicos. La Sede tiene relaciones diplomáticas con casi todos los países árabes, por ejemplo. Bueno. Entonces no puede haber oposición entre ser un buen católico y un buen ciudadano. No tienen por qué chocar Iglesia-Estado, porque cada uno tiene su ámbito legítimo, conforme a la misión que Dios le ha dado. Entonces decíamos el tema de la laicidad y el laicismo que hay que discutir. ¿Qué es la laicidad? Que el Estado sea autónomo de las leyes eclesiásticas. O sea, que hace una sana separación entre Iglesia y Estado. ¿Qué es el laicismo? El laicismo, como todo ismo, es la ideología que pretende la autonomía de la política del orden moral, que pretende encerrar la Iglesia en el ámbito de las conciencias, el ámbito meramente privado, que se planteó los masones, de muchísima gente, en los gobiernos. En Latinoamérica estamos gobernados por masones muchísimos años, en todos los países. El laicismo es excluir, es apartar las leyes morales de la Iglesia, del Estado, y que no haya ninguna manifestación pública de fe en la vida social. Lo cual es un atentado a la libertad religiosa. Bueno, entonces es ilusorio y injusto pedir a los fieles que actúen en política como si Dios no existiese. Es patético, pero en la discusión del aborto de hace 2 años, los que hablaban de religión es los que estaban a favor del aborto. Ahí estaban tomando el pelo. Decían, no, yo soy católico y voto a favor porque, digo, para qué soy católico. No me mezcles. No puedes actuar como si Dios no existiera, porque Dios sí que existe en tu conciencia. O sea, es patético porque invocas a la Iglesia para actuar en contra de tu propia de la conciencia de la Iglesia. Es ilusorio, es injusto, porque no se puede obligar a la gente a actuar contra su conciencia. Y es ilusorio porque las personas, todo el mundo actúa en base a convicciones culturales, sean religiosas, filosóficas o políticas, derivadas solo de una fe. Entonces, ¿qué pasa? A todo el mundo le influyen sus convicciones íntimas en sus decisiones políticas y sociales. O sea, sería una discriminación obligar a los católicos a dejar la religión aparte en su vida, porque los marxistas, todos los demás, si nos paran un cachito, es libertad. Bueno, entonces es injusto porque los no católicos aplican sus propias doctrinas independientemente de su origen. Evidentemente, todo el tema del abortismo es una ideología antivida terrorífica. Y es una fe, de alguna manera. Bueno, entonces, podemos tener en cuenta que actuar de acuerdo, en concordancia con la propia fe, no significa que la política esté sometida a la religión. Significa que la política está al servicio de la persona y que por tanto debe respetar las normas morales y favorecer la dignidad de todo ser humano. ¿Por qué no al aborto? Y no al aborto, ¿por qué? Porque todo ser humano tiene derecho a la vida. Y nadie tiene derecho a descartar seres humanos por el solo hecho de que no los desea. O sea, mi no deseo de tu presencia no me da derecho a matarte. Tu derecho a la vida es un derecho humano. Bueno, entonces el imperio político, el imperio político de los católicos es un derecho que tienen, y además la fidelidad a la propia fe de los valores. Y después lo último, y cuando terminamos, es el pluralismo de lo social de los católicos. O sea, materia política, libertad, pluralismo en el ámbito social,
no partido único. A San José María le molestaba, no le gustaba el nombre democracia cristiana. Porque no hay un partido católico. O sea, los católicos tenemos que buscar el bien común, pero no pensamos distinto. Tenemos que respetar la opinión política de los demás, la legítima libertad de los demás. Se va a distinguir lo opinable de lo no opinable. Hay cosas que son morales. Matar es matar, está mal. Ahora, la mayoría de cosas son opinables, tenemos que respetar distintos. Entonces, los mismos objetivos se pueden conseguir por distintos caminos. Pues es natural, lógico que entre los católicos tengamos un pluralismo de opiniones, de cómo alcanzar los objetivos sociales. Evidentemente que haya gente que en materia económica sea más estatista, que sea más liberal, dentro de los márgenes de la dignidad de la persona humana y del que impone la doctrina social, dentro de esos márgenes hay plena libertad. ¿Por qué? Porque es opinable. Y depende de las circunstancias, de las opiniones, de las situaciones. Por eso nadie está permitido reivindicar en exclusiva a favor de la iglesia. Sino cuando alguien dice, no, yo soy el representante del mundo católico, para un cachito, digo la libertad. Entonces, todos los fieles tienen derecho a que la iglesia reconozca su autonomía en asuntos temporales, según sus propias convicciones, preferencias, siempre de acuerdo a la doctrina social de la iglesia, que es amplia. Y todos tienen el deber de no implicar a la iglesia en sus decisiones. O sea, no son soluciones católicas. ¿Por qué? Porque puede haber 5 soluciones que sean compatibles con la doctrina social de la iglesia. Entonces, no es que una es católica y las otras no. Entonces, si son compatibles con la dignidad de la persona humana, son todas compatibles con la... No puede reclamarse el título de expresión católica. Y el pluralismo no es un mal menor que hay que tolerar. Si un elemento positivo es bueno pensar distinto. Así como queremos que respeten esa libertad, tenemos que respetar la opinión política de los demás. Bueno, y no confundir el pluralismo con el relativismo ético. Porque el pluralismo supone valores fuertes, sólidos. Pluralismo moralmente admisible, obviamente, mientras trate de decisiones encaminadas al bien personal y social, bien común. Pues si algo es contrario a la ley natural, entonces no pluralismo, no cabe el pluralismo dentro de los católicos, porque eso es contrario a la doctrina de la Iglesia. Bueno, y aquí hay bibliografía, bueno, básicamente son los documentos sociales que acá no están, porque son muy largos. Pero abajo sí está el compendio de la doctrina social de la Iglesia,